¿Sabes qué es lo más agotador de la vida? No son los problemas, no es el trabajo, no es la falta de dinero. Lo más agotador es intentar controlar lo que nunca estuvo en nuestras manos. Queremos controlar lo que otros piensan de nosotros, queremos controlar el futuro, queremos controlar las decisiones de las personas que amamos, queremos controlar cada detalle para asegurarnos de que nada salga mal. Y mientras más intentamos hacerlo, más ansiedad sentimos. Quédate hasta el final de este video porque hoy quiero compartir contigo una idea que puede cambiar la manera en que vives tus días. La paz mental no llega cuando todo está bajo control, llega cuando aceptas que no todo necesita estarlo. Desde pequeños nos enseñan que una persona responsable es aquella que tiene todo planeado. El problema es que la vida no siempre respeta nuestros planes. Puedes organizar tu semana y recibir una noticia inesperada. Puedes cuidar una relación y aún así enfrentar una distancia. Puedes esforzarte al máximo y descubrir que los resultados tardan más de lo que imaginabas. Entonces aparece una sensación muy común, la necesidad de controlar más. Revisamos el teléfono constantemente, pensamos una y otra vez en la misma conversación, imaginamos escenarios futuros, tratamos de adelantarnos a cada posible problema y sin darnos cuenta dejamos de vivir el presente. Hay personas que están físicamente en una reunión, pero mentalmente ya están preocupadas por lo que ocurrirá dentro de 6 meses. Otras pasan la noche repasando errores del pasado como si pudieran cambiar lo que ya ocurrió. La mente se convierte en una oficina que nunca cierra y el corazón termina cansado. Quiero contarte una imagen que siempre me ayuda a entender esto. Imagina que vas en un barco durante una tormenta. El mar se mueve, el viento sopla con fuerza, las olas golpean. ¿Qué puedes controlar realmente? No puedes controlar el océano, no puedes detener el viento, no puedes ordenarle a las olas que se calmen. Lo único que puedes hacer es sostener el timón y mantener el rumbo. La vida funciona igual. Muchas veces gastamos toda nuestra energía intentando calmar el océano, cuando lo que realmente necesitamos es aprender a navegar. Y aquí está la diferencia que cambia todo. Controlar el océano genera frustración y aprender a navegar genera paz. La paz mental no significa que desaparezcan las tormentas, significa que ya no permites que cada tormenta destruya tu interior. Hay una frase que escuché hace tiempo y quiero regalarte hoy. No todo lo que te preocupa merece tu energía. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas cosas ocuparon tu mente esta semana? ¿Cuántas de ellas dependían realmente de ti? Tal vez preocuparse por la opinión de alguien, por una respuesta que no llegó, por una situación que todavía no ha ocurrido, por un problema que quizás nunca suceda. La mente humana tiene una capacidad increíble para fabricar escenarios y muchas veces sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que realmente vivimos. Por eso una de las preguntas más liberadoras que puedes hacerte es esta: ¿esto depende de mí? Si la respuesta es sí, actúa. Si la respuesta es no, aprende a soltar. Parece sencillo, pero en realidad es una de las habilidades emocionales más difíciles de desarrollar. Soltar no significa rendirse, quiero dejar esto muy claro. Mucha gente cree que dejar de controlar es convertirse en una persona indiferente, y no es así. Puedes amar profundamente sin controlar, puedes esforzarte intensamente sin obsesionarte, puedes tener metas sin vivir angustiado por el resultado. La diferencia está en comprender que tu responsabilidad termina donde comienza la libertad del otro y donde empiezan las circunstancias que no puedes cambiar. Un agricultor prepara la tierra, siembra la semilla y la cuida, pero no puede ordenar a la lluvia cuándo caer, no puede exigirle al sol que brille exactamente cuando él quiere. Hace su parte y confía en el proceso. Nosotros también necesitamos aprender esa confianza. Haz lo que te corresponde, da lo mejor de ti, sé honesto, trabaja, ama, perdona, aprende y después permite que la vida haga su parte. Hay un momento en el que entendí esto de forma muy personal. Durante mucho tiempo creí que si pensaba suficiente en un problema encontraría la solución perfecta. Pasaba horas dándole vueltas a la misma situación y descubrí algo curioso. Cuanto más pensaba, menos claridad tenía. La mente cansada no ve mejor, ve peor. Las decisiones importantes no suelen nacer de la obsesión, sino de la serenidad. Por eso muchas veces la respuesta aparece cuando sales a caminar, cuando respiras profundo, cuando dejas de perseguirla desesperadamente.
La calma no es perder tiempo, la calma es crear el espacio necesario para escuchar lo que realmente importa. Quiero proponerte un ejercicio muy simple. Imagina dos círculos. En el primero, escribe todo lo que sí puedes controlar. Tus palabras, tus hábitos, tus decisiones, tu actitud, la manera en que respondes a las dificultades. En el segundo, escribe lo que no puedes controlar. El pasado, la opinión de los demás, el comportamiento de otras personas, el clima, la economía, los resultados exactos de cada esfuerzo. Ahora observa algo importante, la mayoría de nuestras preocupaciones suelen estar en el segundo círculo y ahí está la raíz de mucha ansiedad. La paz comienza cuando decides invertir más tiempo en el primer círculo, no porque ignores la realidad, sino porque entiendes dónde realmente tienes poder. También necesitamos aceptar algo incómodo. La incertidumbre nunca desaparecerá por completo. Siempre habrá preguntas sin respuesta, siempre habrá riesgos, siempre habrá cambios inesperados. Esperar a sentir seguridad absoluta para vivir es como esperar a que el mar deje de moverse para aprender a nadar. Ese día nunca llegará. La vida no nos promete control, nos ofrece algo más valioso, la capacidad de adaptarnos. Y las personas que desarrollan esa capacidad suelen vivir con mucha más tranquilidad que aquellas que intentan tener todo perfectamente organizado. Piensa en las personas que transmiten verdadera paz. No son quienes tienen una vida perfecta, son quienes aprendieron a no pelear con cada cosa que no pueden cambiar. Saben cuándo actuar y cuándo aceptar. Saben cuándo insistir y cuándo descansar. Saben que el control absoluto es una ilusión. Y esa comprensión las hace más ligeras, más libres, más presentes. Tal vez hoy estás cargando una preocupación enorme. Quizás llevas semanas intentando resolver algo que no depende completamente de ti. Y quiero decirte algo desde el corazón. No tienes que sostener el mundo sobre tus hombros para demostrar que eres fuerte. La verdadera fortaleza no siempre consiste en apretar más fuerte. A veces consiste en abrir la mano y permitir que ciertas cosas sigan su curso. Respira, haz tu parte, confía en el proceso y recuerda siempre esto. La paz mental no llega el día en que controlas cada detalle de tu vida. Llega el día en que comprendes que puedes vivir plenamente incluso cuando no tienes todas las respuestas, porque hay una libertad inmensa en dejar de pelear con lo inevitable. Y cuando finalmente sueltas esa necesidad de controlarlo todo, descubres algo maravilloso. El mundo no se derrumba, al contrario, tu mente descansa, tu corazón se tranquiliza y por primera vez en mucho tiempo puedes simplemente estar presente. La paz no nace del control, la paz nace de la confianza. Espero que este mensaje te haya llegado a tu corazón. Si así fue, compártelo con tus amigos, con tus familiares y con tus seres queridos. No te olvides de suscribirte a mi canal y darle like a este video. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.